Listo. Bien, chicos, nuevamente muchas gracias por estar. Eh, Quizás pudieron haber elegido estar en otros lados, pero están aquí. Gracias también por su apoyo constante a cada uno de ustedes. Gracias, George, a Ale, Jessica, Lady también por unirte, a mi observadora Pau, a Rosita Arias y a Vilma. Muchas gracias por estar, chicos. Así que vamos a dar por inicio. El día de hoy les traigo un tema súper, que en particular a mí me tocó bastante, ¿ya? Me tocó bastante por varias cositas que vamos a ir desarrollando. Tenemos 30 minutos, porque la sesión es para 30, ¿ya? Es sobre las emociones y estados de ánimo. Es un tema súper importante y creo que lleva mayor relevancia, ya que esto es como que nuestra kriptonita, ¿no? Para incluso conseguir objetivos, cuando nosotros nos proyectamos metas, cosas en la vida, eh, el estado de ánimo es súper importante, ¿no? Porque a veces cuando uno está con estado de ánimo complicado, es más difícil quizás llegar de un punto A a un punto B, ¿vale? Entonces, los objetivos de esta sesión es abordar tres temas. Primero, las emociones, estados de ánimo, cómo nosotros nos predisponemos para esa acción. Vamos a tocar cuatro estados de ánimo básicos que tenemos y cómo a través de la reconstrucción lingüística dentro de las emociones y los estados de ánimo, nosotros podemos eh, quizás salir un poco más, mejor parados frente a ciertas situaciones, ¿ya? Vamos a hablar sobre el secuestro emocional y cómo podemos nosotros poder solventar ello. Quizás ahorita suena chino, el tema es de secuestro emocional, vamos a hablar del sistema límbico, un poco cómo funciona nuestro cerebro para poder entender y hacer frente ante una situación u otra, ¿vale? Así que vamos a por ello. A ver, primero, de las cosas una de las cosas, gracias Francisco, justo te acabas de conectar. Gracias por estar, mi hermano Francisco. Bienvenido, bienvenido. Entonces, vamos a ver esos Jesús, temas. ¿Qué tal, mi hermano? Entonces, vamos a hablar la importancia de las emociones, los estados de ánimo, y vamos a traer dos cosas a colación. Ya. Primero, en los trabajos, en las chambas, en nuestro día a día, nosotros, tradicionalmente las emociones antes no eran consideradas partes de nuestro día a día, ¿no? O parte de las personas. A veces nuestro jefe decían, o teníamos ese speech que nos decían, muchas, las cosas personales las dejas en tu casa, ¿ya? Aquí en la chamba tienes que agarrar y rendir sí o sí, así te esté pasando lo que te esté pasando en tu casa. Entonces, esa era la manera tradicional como se manejaba antes. Incluso probablemente los estén llevando así en algunos lugares, pero cada vez está cobrando más relevancia y en las nuevas generaciones están comenzando a sumar el tema emocional, ¿ya? Esta distinción importantísima, ya que, bueno, como ya he sabido, nuestras emociones y la manera y el estado de ánimo en el que estamos influyen muchísimo en la calidad de las cosas que hacemos, cómo las hacemos y la excelencia en la cual nosotros nos desempeñemos. Entonces, vamos a tocar temas sobre la inteligencia emocional, sobre la competencia emocional, sobre emociones y estados de ánimo y cómo secuestro emocional y cómo recomponernos a través de ello, ¿vale? Entonces, quería saber si alguno de ustedes tiene alguna noción sobre qué es una emoción y un estado de ánimo, o qué cosas las diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo? ¿Serán lo mismo? ¿Son diferentes? Eh, Todavía no hemos tocado el tema, así que acá no hay respuesta buena, no hay respuesta mala, eh, libre, abierto. A ver, amigo, según tengo Dale, entendido, si nos referimos al tiempo, por ejemplo, las emociones duran muy poquito digamos, en el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y son Ujú. automáticos. En cambio, el estado de ánimo prevalece mucho más en el tiempo. Por ejemplo, puedes estar en un estado de ánimo, qué sé yo, pues deprimido y puedes estar 1, 2 o 3 días, ¿no? En cambio, una emoción es automática.
Si ves, por ejemplo, en mi caso, que yo le tengo miedo a los perros, si estoy caminando por acá en la siguiente cuadra y veo un perro grande que ladra, automáticamente me da miedo, ¿no? Entonces, la emoción es así, rapidísima y fugaz, y esa es la diferencia básicamente entre la emoción y el estado de ánimo, ¿no? Buenísimo. Súper interesante lo que traes, George. Muchas gracias. Dale. Genial. ¿Alguno más, chicos, tiene alguna idea de emoción y estado de ánimo? Buenísimo el ejemplo que trae George, súper puntual, pero realmente describe perfectamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Eh, y nos detenemos aquí, ¿no? Entre la emoción y estado de ánimo. Justo como comentaba George, ¿no? El estado de ánimo, la emoción, perdón, primero es un disparador. Para que haya una emoción tiene que haber un efecto gatillante. O sea, algo lo tiene que gatillar. ¿Ya? Otra característica de la emoción es que es una duración corta, ¿no? Es una acción rápida, como comentaba George, justo del perro, ¿no? Que en ese momento le generaba el temor. Entonces, el evento gatillante es el perro que estaba ladrando, ¿no? Y luego a través de ello se genera la emoción, ¿no? Una emoción que en ese momento era de temor. Entonces, eso. Y por otro lado, por su contraparte, el estado de ánimo, como bien ya comentaba George, es un efecto un poco más prolongado, ¿no? Ahí ya no necesariamente hay un evento disparador. La emoción podría generar un estado de ánimo, o sea, podría generar que yo, ese temor, lo que comentaba George en su ejemplo, ¿no? Del perro, me quede asustado por 1 minuto, por 5 minutos, por 1 hora, ¿no? Me puedo quedar asustado y mi estado de ánimo se prolonga por horas o por días, gatillado por la emoción, ¿no? Por un evento, una emoción al inicio. Pero no necesariamente en el estado de ánimo hay un evento gatillador, ¿no? Entonces, en el estado de ánimo, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo aquí, que les proyecto, hay un atardecer, ¿no? Entonces, de repente estoy por la playa, estoy paseando y veo un atardecer hermoso, bonito. A mí me encantan los atardeceres, de los sunsets sobre todo, me inspiran mucho. Y de repente mi estado de ánimo cambia, ¿no? Puede ser que me sienta bien, puede ser que me sienta mal, pero simplemente no hubo algo que lo gatille un evento en específico, ¿no? Simplemente estaba paseando, y vi un atardecer, y dependiendo de ello, dependiendo de mi estructura mental, en ese momento, como yo me esté sintiendo, es probable de que yo me sienta de una forma u otra, ¿no? Si en ese momento quizás estoy contento y feliz, pueda disfrutar un sunset hermoso, comparte en mis estados, mira, pucha, ese sunset bonito que vi y tal, ¿no? Si por otro lado estoy pasando por una situación complicada, ese mismo sunset, incluso acá en la foto que vemos que están las nubarrones medios negros, puedo decir, ah, pucha, hay muchas nubes negras, seguramente los siguientes días me va a ir súper mal, o no sé, me va a pasar algo trágico, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que nuestro estado de ánimo cambia, ¿no? Dependiendo del contexto en el cual nos estamos atravesando en ese momento. Y no necesariamente hubo un evento gatillador, ¿no? Ahora este estado de ánimo, como bien comentaba George al inicio, puede ser prolongado, ¿no? O sea, puede ser de 1 minuto o puede ser horas o días, ¿no? Entonces, para tener esta distinción clara, la diferencia fundamental es las emociones suceden con rapidez, así, se presentan de golpe, son intensas y nos remiten a eventos concretos, ¿no? O son gatillados por eventos. Por otro lado, el estado de ánimo es un tema más recurrente, más de recurrencia y constante en una persona, ¿no? Y no siempre responde a un evento en particular que lo desencadene. Y como comentaba justo hoy, una forma de diferenciarlo rápido es si tú estás pasando un momento, ¿no? Y logras identificar el hecho que disparó el evento, es una emoción, ¿no? Si nos está costando y no logramos identificar, probablemente estemos ante un estado de ánimo que en ese momento estemos atravesando probablemente, ¿vale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, chicos? O pasamos a la siguiente parte de inteligencia emocional y cómo es que esto se engrana y cómo hace engagement con los estados de ánimos y la emoción.
¿Dudas, consultas, muchachos? Ya. El silencio es, no hay dudas. Bien, pasamos a la parte de la inteligencia emocional. Un tema súper, súper importante. ¿Qué es la inteligencia emocional, no? La importancia y la relevancia que ha cobrado en este último siglo la inteligencia emocional es sumamente suprema, en el sentido en el que incluso muchos científicos, y hay estudios que respaldan esto, que es más probable que una persona en la vida tenga más éxito si es que tiene mayor desarrollo de su inteligencia emocional y no tanto de su coeficiente intelectual. Y de repente, como ejemplo, podemos poner muchas veces, a veces estamos en el call y vemos un amigo que ha sido súper chancón, el número uno, y me ha pasado personalmente, que el man era así, tenía un coeficiente intelectual súper alto, era el número uno, y no le ha ido tan bien en las cosas en la vida, ¿no? En los resultados que ha obtenido, en los contextos que ha podido generar, ¿no? Entonces, no necesariamente lo uno está amarrado a lo otro. Podría ser, pero no necesariamente. Y hay estudios que demuestran que tener un más alto índice de coeficiente de inteligencia emocional es más importante que tener incluso un índice alto de coeficiente intelectual, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es aprender a reconocer nuestras emociones y los sentimientos, justo que es lo que estábamos hablando hace unos momentos, y también el de lo demás, para luego comprender por dónde provienen y cómo poder controlar, ¿no? Cómo poder quizás gestionar, canalizar nuestras emociones, ¿no? Porque puede pasar que de repente seas el más crack de los cracks, el man que la rompe, que la destruye, pero no tienes una buena comprensión emocional y puede ser que un día ¡fua! Se te sale y dices, oye, que tú, que esto, que el otro, en pleno trabajo, ¿no? Y generas un ambiente, un clima no tan bueno, quizás generas anticuerpos con otras personas y no tienes ese filtro emocional, ¿no? Entonces, un poco lo que quizás hemos construido con la mano derecha lo empezamos a borrar o desconstruir con la mano izquierda, ¿no? Por no tener ese filtro o esa contención emocional que se va madurando poco a poco teniendo un alto índice de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, y además la inteligencia emocional también implica saber relacionarse con los demás, ¿no? Fundamentalmente ser empáticos, ¿no? Y a través de la empatía empezar a tener lazos con las demás personas, ¿no? Entonces, un punto importante también a rescatar sobre la inteligencia emocional es la congruencia que nosotros tenemos entre la emoción, el cuerpo y nuestro lenguaje, ¿no? O sea, la coherencia entre estos tres puntos, entre la emocionalidad, entre el cuerpo y el lenguaje, esa congruencia hace que estemos con una inteligencia emocional alta, ¿no? El cuerpo, de alguna forma, por el lenguaje no verbal, por la musculatura, gestos que podamos tener, la emoción por los sentimientos, emociones, estados de ánimo, y el lenguaje por las conversaciones, pensamientos, ¿no? Historias que podemos por ahí contarnos, ¿no? Entonces, y una recomendación, una opinión que les puedo dejar sobre este punto es que hay mucha diferencia que depende cuando estamos hablando con una persona y estamos ante una situación, un contexto, que hay mucha diferencia de decir, yo veo que tú eres así, que eres asá, o veo esto en ti, ¿no? Es mucho, quizás, es diferente, quizás abordar la misma situación por si una persona de repente es muy renegona o de repente es muy impulsiva, detectar eso y comentarle, ¿no? Y preguntar que la misma persona responda, ¿no? ¿Qué significa esto para ti, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Que es así, ¿no? De repente nosotros sabemos que la respuesta, pero dejar que la otra persona se pueda expresar es muy importante y a partir de ese punto empezar a abordar la situación. Quizás no emitir un juicio o una opinión por adelantado, ¿no? Entonces, este es un complemento importante de cómo podemos abordar ciertas situaciones y contextos a través de un buen manejo, gestión emocional, lo cual es altamente probable, y digo probable, que nos ayude a mejorar los contextos en los que estamos, ¿no? Y nos rodean. Hasta aquí, dudas, consultas, muchachos, sobre el tema de inteligencia emocional. ¿Alguno ya conocía este término?
¿Se ha entendido bien de qué va? Bueno, sí, yo sí lo había escuchado ya antes. Buenísimo, Sí, Neidy. amigo, justo, bueno, se puso de moda creo que este término más que todo cuando Daniel Goleman sacó su libro, ¿no? En 1995. Y a partir de ahí, ya como que las organizaciones y las personas comenzamos a tomar un poquito más conciencia del tema que tú hablabas, de la importancia de la inteligencia emocional en nuestras relaciones y en las organizaciones, ¿no? Es trascendental. Así es, amigo. Buenísimo. Sí, sí, nuestro amigo Daniel Goleman. Ese man se escribió tremendo libro. Yo en realidad lo leí por primera vez cuando estaba en la biblioteca en la UPC en ese rato cuando estudiaba. Me leí súper grande, no lo terminé de leer. Después sí lo leí y me pareció súper chévere. Hay unos términos un poco confusos, pero es una lectura no tan digerible. Hay al menos el libro que es grueso y pesado es un poco complejo, pero te da mucha luz sobre este tema. Todo un Sí, estudio. sí. Buenísimo. Gracias, Neidy y George, por su participación. Y ahora pasamos a la parte de la competencia emocional. ¿Cómo se engrana la inteligencia emocional, que es aprender a reconocer nuestras emociones y sentimientos en los demás? No. Y saber cómo gestionarlas y controlarlas con la competencia emocional, ¿ya? ¿Y por qué les traigo este término de competencia emocional? No sé si alguno le habrá oído, pero es sumamente importante entender cómo es que funciona esta herramienta tan maravillosa que es nuestro cerebro y cómo para poder nosotros ayudar a tener una mayor inteligencia emocional y poder gestionar bien las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la competencia emocional? Simple, en un par de palabras, es la capacidad de intervenir en las emociones. Es como yo puedo, justamente lo que les comentaba al inicio, ¿no? Cómo tener ese filtro, esa contención emocional antes de hacer un hecho o de gatillar un evento o desbordarme en emociones ante una situación. Entonces, que no es fácil, sí, pero la práctica hace el maestro y les invito a quedarse con esto último. La competencia emocional es esa capacidad, ¿no? Cómo yo intervengo en las emociones. Y para saber cómo es que yo intervengo en estas emociones, les traigo aquí nuestro cerebro, eso que tenemos todos aquí en nuestro cerebrito, cómo está dividido y de qué va cada uno, para poder ir entendiendo es cómo nosotros podemos gestionar esta competencia emocional y cómo intervenir esta emoción a través de ello. Nuestro cerebro está compuesto de tres cosas, three, ¿vale? El primero, el cerebro reptiliano, el segundo, el límbico y el tercero, el neocórtex, ¿vale? Entonces, en este primer punto, en el cerebro, lo que es el cerebro reptiliano, la parte rojita, ¿no? Que está al inicio, es básicamente el cerebro instintivo de supervivencia, es el reptiliano, ¿no? Es el estímulo-respuesta, es el cerebro que cuando nosotros éramos nómades, errantes, hace muchos años, para poder sobrevivir necesitábamos muchísimo este cerebro porque había muchas amenazas alrededor, ¿no? Había un puma que te quería comer y, brother, tú no te ibas a poner a pensar con el neocortes, oye, este puma tendrá las garras fuertes, su colmillo atravesará mis costillas. No, brother, ya estabas comido, ya. Ahí estabas en el estómago y seguías tú razonando. Pero el reptiliano es, ¡pum!, estímulo, respuesta. Así, rápido, ¿no? Entonces, ahí nosotros necesitábamos tener ese estímulo, respuesta, irrigar las piernas con sangre para que puedan salir y ¡pum!, correr, ¿no? O tener reacciones felinas. Entonces, el cerebro reptiliano, lo que nos da es eso, ¿no? Un sentido instintivo de supervivencia, así, súper rápido. Por otro lado, tenemos la parte del cerebro límbico, ¿no? Que es la parte ya más emocional nuestra. Es donde se gestionan las emociones, tenemos percepciones a veces no conscientes, no es el cerebro emocional, muy asociado a las emociones, ¿no? Y por eso es que en el primer punto, para el cerebro reptiliano, ahí dice actúo, porque es más de acción, ¿no? El segundo es más de sentir, cómo me siento yo, cómo me hace sentir una situación A o una situación B, ¿no? Esa es la parte del cerebro límbico, que ya está un poquito más arriba y subrayada en color amarillito. Y por último, tenemos la parte Einstein, pues.
el neocórtex, ¿no? La parte del cerebro racional. Ese cerebro que nos permite sacar cálculos complejos, que nos ayuda a hacer análisis de las cosas, nos ayuda a a racionalizar o tener razonamientos ante ciertos eventos y también en base a ese razonamiento poder tener reflexiones, ¿no? Somos reflexivos. Y bueno, nosotros como seres humanos hemos sido dotados con ello y por eso es que probablemente nos diferenciamos de lo demás naturaleza, ¿no? De lo demás en nuestro entorno dentro acá de la Tierra, ¿no? Entonces, el neocórtex es esa parte. Y con eso es lo que nosotros ya llamamos más el pensamiento, ¿no? La parte más analítica. Entonces, tenemos esos tres puntos, ¿no? Reptiliano, límbico, neocórtex. ¿Ok? Les cuento un ejemplo rápido y de ahí les pregunto si por ahí tienen alguna duda. Se habla mucho de hablar en público, salir a hablar en público, ¿no? A mí personalmente me costaba muchísimo. Mi amigo George es consciente, incluso yo estuve en él en una clase de oratoria, porque yo quería romper ese miedo de hablar en público. Igual, para mí ahorita es un desafío estar aquí frente a ustedes. Estoy atravesando esas conversaciones, pero quiero traerles este ejemplo porque es real y es mío, ¿no? Y cómo es que el cerebro reptiliano acciona en este punto en específico, ¿no? Entonces, se habla mucho de salir en público y que es una reacción que la gente usualmente tiene sudor en las manos, ¿no? Las manos te sudan, ¿no? Sientes por ahí cosas, ¿no? Entonces, por ahí reconocemos que está actuando directamente el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque el cuerpo no quiere estar en esa situación, no quiere estar en ese punto de exponerse al público, ¿no? De que todo el mundo le estén viendo, entonces tu cerebro reptiliano va directo, ¿no? Entonces el cuerpo, el cerebro quiere huir de ahí lo más rápido. Entonces, como el cuerpo quiere huir ante esa situación, por ello es que irriga más sangre en las extremidades, ¿no? Y al irrigar más sangre en estas extremidades, se sube la temperatura del cuerpo y comienza a generar calor. Y por eso es que sudan nuestras manos, ¿no? Y algunos quizás a veces sudamos en la cara, sudamos en la espalda, no estamos ahí hechos un sauna, ¿no? Cuando vamos a hablar en público. Pero es justamente por eso, ¿no? Porque ahí se activa mi instinto de supervivencia, ¿no? Se activa este cerebro, el reptiliano, y hago y hacemos hago o hacemos para los que se sientan identificados conmigo en esta parte, que nuestro cuerpo sude, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo tener esta distinción sobre el conocernos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como decía ya un filósofo hace muchos años, conócete a ti mismo, ¿no? Y ahorita es importante pues traer esta distinción y les traigo sobre conocer cómo es que funciona cada una parte de nuestro cerebro, ¿no? ¿Hasta ahí alguno tiene alguna duda, consulta o quiere compartirnos algún ejemplo sobre las distinciones que acabamos de conversar, muchachos? ¿Alguno ha tenido ese temor y ha atravesado esa conversación como el que les habla sobre el hablar en público? Amigo, por supuesto que yo, pues me habían llamado y acabo de regresar. A ver, no sé si se ve. Bueno, tú y yo, como dices, nos hemos conocido ahí en nuestro entrenamiento de hablar en público. Y todavía es un reto grande, pues, por estos, bueno, en el caso mío es por otros temas que tienen que ver más con mi infancia, ¿no? Con problemas de la infancia que probablemente se quedaron ahí en mi inconsciente y cuando yo tengo que hablar en público, pues me siento como que nadie me quiere escuchar, ¿no? Que mis palabras no tienen valor, cosas así, ¿no? Entonces, son temas de este cerebro límbico donde pues actúa por instinto, ¿no? Límbico y el reptiliano también, ¿no? Entonces, son cosas que uno no las puede comprender sin ayuda a veces, sin ayuda de un profesional a veces, no puedes comprender por ti mismo por qué me paralizo cuando voy a salir al frente, ¿no? O como tú decías, por qué me sudan las manos, o por qué tartamudeo, un montón de cosas que nos pueden pasar, ¿no? Entonces, tenemos diversos tipos de problemas, algunos en algunos temas, y como tú dices, es muy importante conocernos para empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar
porque para eso tenemos ese neocórtex que nos va a ayudar a poder dominar a los otros cerebros, porque justamente no sé si tú has escuchado a Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, que dice que nuestro cerebro va desarrollándose de atrás hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, el cerebro reptiliano está primero, o sea, está más atrás, luego viene, porque es muy automático, luego viene el límbico, que la idea es que controle un poquito más al reptiliano, que es muy automático, y luego viene el neocórtex, que la idea es que controle a ese límbico, que aún a veces nos juega malas pasadas, como en estos ejemplos que estamos dando, ¿no? Entonces, para eso tenemos nuestro neocórtex para que nos ayude a sobresalir en estas situaciones difíciles, sobre todo al momento de hablar en público, amigo. Buenísimo, buenísimo, George. Buenísimos los ejemplos que traes, muy leídos. Gracias por el aporte, creo que nos enriquece a todos. Y gracias por la reflexión también, tal cual como lo comentas, ¿no? Entonces, la idea es que justo nuestro neocórtex tome un poco más de protagonismo y le diga al reptiliano, oye, man, no pasa nada, ¿no? Las personas que están acá quieren aprender igual que tú, son seres humanos igual que tú y estamos aquí para co-crear y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Buenísimo. Vamos avanzando para que no nos gane el tiempo, porque ya no, vamos a ir cerrando ya. Y vamos a hablar sobre el secuestro emocional. Uy, ¿qué cosa será el secuestro emocional? ¿No? Hemos hablado de varias de las emociones, del cerebro límbico, pero ¿qué pasa? Y a veces usual nos pasa que, bueno, no sé si tan usual, pero existe esta distinción que se llama secuestro emocional, ¿no? ¿Y qué cosa es el secuestro emocional? Es cuando una emoción me desborda por completo, así, por completo. Una situación, pasa una situación, un evento, algo que, se desbordó por completo y a veces dice, oye, brother, pero tú no eres así, ¿no? Tú nunca has actuado de esa manera, ¿no? Entonces tenemos un clic en ese rato por algún contexto que tengamos y tenemos un desbordamiento emocional, ¿no? Entonces, para entender un poquito más sobre esto que les estoy comentando, tengamos en cuenta que el reptiliano y el límbico es la parte más inconsciente que nosotros tenemos y el neocorte es la parte más consciente, ¿no? Nuestra parte analítica. O sea, el neocorte es lo más consciente que nosotros tenemos eh, y el reptiliano y el límbico más inconsciente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un secuestro emocional y se desbordan nuestras emociones, probablemente yo actúe, haga algo y impulsivamente y luego yo me arrepiente de ello, ¿no? Me arrepiento de ello, de alguna de esa situación que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Nosotros tenemos una amígdala, no son las que están aquí en nuestro cuellito, es una amígdala que está dentro del cerebro, ¿no? Instalado. Y esta amígdala es un poco la que regula eh, y switchea entre nuestros cerebros, ¿no? Entre el límbico, oye, límbico, te toca a ti este reptiliano, o van haciendo un merge, ¿no? Con el neocórtex. Cuando hay este tema del secuestro emocional, la amígdala no controla, ¿no? No controla, no regula bien y se salta, ¡pum!, ¿no? Desde el neocórtex límbico reptiliano y va directamente, ¿no? Al reptiliano y hay un secuestro emocional, ¿no? Se salta todos los niveles y en ese momento estamos ante un desborde emocional, ¿no? Entonces, que en algunos casos ha habido noticias, escuché, ¿no? Que incluso han llegado a matar a personas, ¿no? Gente que era muy tranquila, que no, que decíamos, esta persona no, imposible, y hace cosas que quizás probablemente no lo hubiera hecho en un estadio normal, ¿no? Entonces, esto es el secuestro emocional. Así que quería saber si hasta ahí ustedes comprenden o algún momento han tenido este tipo de situaciones de secuestro emocional. Bueno, amigo, no sé si estoy interviniendo mucho porque tal vez hay otros más que quieran participar, pero Y ahí de si quieres, puedo repente, seguir. Bueno, sí, sí, no hay entonces, problema. por ejemplo, en mi caso, volviendo al tema de hablar en público, a mí lo que me pasaba muy fuerte, por ejemplo, era en el colegio,
que yo, Gracias. bueno, algunos tenemos diferentes tipos de síntomas, por así decirlo, cuando sales al frente, de reacciones, ¿no? Y la mía, la más común era que yo me enrojecía, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo salía al frente, en el colegio, recuerdo que era como que perdía totalmente la noción de mí. O sea, el profesor me llamaba a pararme al frente y yo lo único que hacía era transpirar y ponerme más rojo que un tomate. Entonces siento que es como un ejemplo de secuestro emocional porque prácticamente mi cerebro no reaccionaba, ¿no? O sea, mi parte pensante, digamos, se paralizaba totalmente. Entonces, algo así es un ejemplo de secuestro emocional, digamos, donde estas emociones te paralizan totalmente y no eres consciente de nada, ¿no? Entonces, no puedes hacer realmente lo que quieres. Buenísimo. Gracias, Jorge. Buenísimo el ejemplo. Vamos súper rápido a cómo podemos nosotros intervenir cuando pasa esto, ¿no? Y porque ya cerrando el tema, lo importante es detectar ese desbordamiento, ¿no? O sea, cuando sucede, detectarlo. ¡Pum! Pasos. Número 1, así, cápsulas, 4 pasos rápidos. 1, detectar el desbordamiento emocional. Ya, lo detecté. Tomar distancia, pararse como un observador, ¿no? O sea, puede ser que estemos en ese momento, de repente alguien nos está gritando, ¿no? Y alguno puede pararse como observador y abstraerse, decir, pucha, de repente está muy frustrado o en ese momento se siente mal, ¿no? Y te paras como observador, pero si es que no tienes quizás esa contención de escuchar a una persona cuando te está atacando, y hablamos de manera verbal, es mejor huir. En algunos casos agarrar y huir del lugar, ¿no? Porque probablemente puedas tener un secuestro emocional y cada uno ya se conoce, ¿no? Algunos les sudan las manos, otros empiezan a calentarse la cabeza, o unos empiezan a enojarse muchísimo, ¿no? Entonces, es importante, como paso número 2, de tomar distancia y pararse como observador. La tercera, hacer una reconstrucción lingüística de la situación, que ya lo vamos a ver en el siguiente slide. Y por último, redefinir mis interpretaciones de ser necesario, porque de repente la situación, el contexto no es tal, pero está tanto ante un desbordamiento que no comprendo quizás razones, no comprendo y me voy con todo ante una acción o un hecho. ¿Ya? Así que espero que estos pasos les puedan ayudar a cada uno de ustedes cuando tengan un momento de secuestro emocional y no nos olvidemos de detectar el desbordamiento, tomar distancia, o sea, huir o estar como un observador simplemente, no emitir algún juicio, hacer una reconstrucción lingüística, que lo vamos a ver en el siguiente slide, y por último, redefinir las interpretaciones después de hacer todos estos pasos, si es que es necesario, ¿no? Entonces, ¿y de qué va la reconstrucción lingüística? Y lo voy a graficar rápidamente con un ejemplo, porque ya es el último slide. La reconstrucción lingüística pasa por un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? Hacer estandarizar un poco nuestras emociones en el sentido de que las aterricemos un poco más, ¿no? Y seamos un poco más conscientes, ¿no? Poner un poco en palabras o en reflexión la emoción que estamos atravesando en ese momento. Entonces, número 1, identificar la experiencia o la historia, ¿no? 2, identificar el evento que detona esto. 3, listar todas las opiniones, y los que estuvieron en las cápsulas anteriores saben que las opiniones son juicios nuestros. 4, enunciar la predisposición de la acción de la persona que está sufriendo en ese momento el secuestro. Y 5, no imponer alguna interpretación y validarla. Vamos rápidamente con un ejemplo. 1, identificar la experiencia. Por ejemplo, estoy camino al trabajo conversando con un amigo en el celular, ¿ya? Número 1. 2, identifico un evento, un detonador de opinión, ¿no? Estaba atravesando por una zona movida y me robaron el celular, ¿no? Entonces, ahí yo ya identifiqué un evento, ¿no? Un detonador. En ese momento pasó. Y lo que estuvieron en la sesión anterior, que hablamos de transparencia y quiebre, estaba fluyendo en transparencia y de repente tengo un quiebre, algo que interrumpe ese momento automático, ¿no? Este quiebre es esta parte de acá, ¿no? Que es cuando me robaron el celular, ¿no? Entonces, 2, ya identifiqué el evento. 3, hacer una lista de las opiniones derivadas del hecho. ¿Qué me genera a mí como persona que
que haya pasado por esta situación, que me han robado el celular. Entonces, podría ser un juicio, una interpretación, podría ser, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Si soy una persona buena, ¿por qué me han robado? Otro, podrían pensar, habiendo tantas personas en el micro, en el bus, o donde esté, o en la calle, justo me roban a mí, justo el piña, ¿no? Entonces, una emoción de enojo. Ahora después me proyecto, voy a gastar dinero comprándome otro celular y no tengo plata, tengo deudas, ¿no? No es justo, yo no me merezco esto, ¿no? Entonces, como paso número 3, es listar todas esas opiniones o derivadas del hecho, ¿no? Y nosotros como coach, es importante que tengamos clara esta distinción y estos pasos para poder acompañar a nuestro coachee cuando sucedan este tipo de eventos. Y nosotros como coachee y personas de a pie, también es súper importante tener esta lista para que podamos tener esa contención emocional en caso de un secuestro emocional, ¿no? 4, enunciar la predisposición para la acción del observador. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de la persona que le ha sucedido el evento, quizás quiera castigar al responsable o buscar un culpable, ¿no? O sea, enunciar cómo se predispone uno ante esa acción que me ha sucedido, ¿no? Cómo yo me predispongo, ¿no? O sea, quiero castigar al responsable o quiero buscar un culpable de que alguien me ha robado el celular, ¿no? De repente la ciudadanía no es muy segura, los políticos no invierten en tal cosa y tal, ¿no? Entonces una va predisponiendo la acción del observador. Y como último paso, no imponer la interpretación. Ya esto va más del lado del coaching al coachee o a la persona que vamos acompañando, ¿no? No imponer una interpretación, sino validar lo que la persona está atravesando en ese momento. Y ahí en eso es, o sea, decirle, ¿no? A la persona, una vez que ya listó todas sus opiniones y que la persona enunció la predisposición sobre el hecho que le ha sucedido, decirle, de lo que tú me cuentas, de lo que me cuentas, yo escuché esto y le pregunto, ¿no? ¿Qué descubriste ahora, no? ¿De qué te das cuenta? Porque a veces uno haciendo todos estos pasos y preguntándole a una persona, o en el caso que nos suceda a nosotros, preguntándonos a nosotros mismos, somos más conscientes del contexto, no tomamos una decisión reactiva, ¿no? Sino nos ponemos a pensar realmente si amerita para tanto o no una situación, ¿no? Entonces, hacernos las preguntas o preguntarle a la persona que lo necesite en ese momento, ¿qué descubriste ahora después de todo esto? ¿O de qué te das cuenta, no? Entonces la persona ya comentará o nosotros mismos haremos una reflexión y es altamente probable de que no seamos víctimas de un secuestro emocional, porque ya estamos un poco más conscientes de todas las cosas que están pasando en nuestro contexto y no solamente reaccionamos, ¿no? No solo vamos con el reptiliano, acción y reacción. Entonces, con esta reflexión quiero cerrar este webinar, chicos. Recapitulando rápidamente, vimos al inicio el tema de la emoción, los estados de ánimo, o sea, que la emoción podría generar un estado de ánimo, que la emoción es por un gatillante, que el estado de ánimo no necesariamente algo lo gatilla, y depende mucho de cómo nos sintamos. Hablamos de la inteligencia emocional, que es súper importante aprender a reconocer las emociones y los sentimientos de las demás personas, ¿no? Y comprender para poder controlarlas. Y por otro lado, la competencia emocional, que es intervenir estas emociones que nos podrían pasar, ¿no? Entonces, una vez que las reconocemos y somos empáticos con los demás, podemos intervenir en estas emociones, entendiendo de qué va nuestro cerebro también, como reptiliano, límbico, neocórtex. Finalmente, que pueden ocurrir situaciones en las cuales tenemos secuestros emocionales y la mejor forma de intervenirlas es detectando el desbordamiento, siendo para evitarlo, lo que tenemos es conocernos a nosotros mismos, ¿no? En qué momento podemos tener y luego evitarlo, ¿no? Y finalmente, la reconstrucción lingüística, que es uno de los pasos de la intervención de la coherencia que vimos aquí, de esta intervención de la coherencia, para no llegar hasta ese punto, ¿no? Del secuestro emocional, o en todo caso mitigar algún riesgo. Eso, muchachos, es lo que traía hoy día para ustedes. Gracias nuevamente por estar. Y espero que muchas de las cosas que hemos tocado aquí, que son muy importantes para nuestro día a día, realmente les haya podido aportar y tener estas distinciones súper presentes para poder ser mejores personas cada día y poder también tener ciertas herramientas que nos ayuden a lograr contextos diferentes, ¿no? Así que eso, muchachos, no sé si alguien quiere adicionar algo más para ir cerrando esta
charla. Ahí la veo a Imita y Rosita súper juntas, de la mano. Te felicitamos, amigo. Muy bien, todo excelente. Me ha ayudado bastante las 3 charlas, amiguito. Te quiero mucho, un abrazo. Gracias, Rosita. Evita, a ver tú. Gracias, gracias Jesús. Acá estamos juntas, se le ha acabado la batería, así que se acopla a mi teléfono. Gracias, Jesús. Muchas gracias, de verdad, muy valiosos Muy todos los interesante temas. Sí, excelente. Los desarrolló muy bien. Gracias, chicas. Jesús, No sé si muchas algún- gracias. Imaginé, hermoso es tu exposición. Aprendí mucho. Gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias, Vilmita. Gracias a ti, Vilmita. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda, consulta o algo que quiera comentar? Y ya vamos cerrando. Yo, amigo, muchas gracias porque este tema de la inteligencia emocional es muy, muy, muy interesante y creo que la mayoría tenemos mucho trabajo que hacer con este tema de la inteligencia emocional porque a veces nos juega malas pasadas y a veces, mientras no lo practiquemos, pues a veces podemos tomar decisiones equivocadas, ¿no? Así que gracias, amigo, por tomarte el tiempo de educarnos con esto tan importante. Gracias a ti, mi hermano. Chicos, un favor final, un servicio. Pueden prender sus camaritas y tomarnos una fotito. Así tomamos la fotito final. Y ahí los hago famosos en mis redes. A ver, ese Fujiki está ahí. Está haciendo compras el muchacho. Como buen esposo. No te vayas a ir con el secuestro emocional, Fujiki, ¿ah? Amigo, Ya soy que- de amo de casa. Bien, bien. Ya, chicos, a ver, los que puedan prendamos nuestra camarita y vamos a tomar una fotito. Ya. Buena, Víctor. Ya, a ver, a la voz de 3. Ya. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, una más para que no salgan con el ojo cerrado. 1, 2 y 3. Bien, chicos, no se olviden que el conocimiento es poder y muchas gracias por estar. Que tengan un excelente domingo. Chau, chau. Los veo.